Demet Özdemir y ese misterio al caminar. Parece que ya tenemos la clave, y os va a sorprender. Madre mía, la que se ha liado con Demet Özdemir. Últimamente la vemos por ahí desfilando, y muchos se han fijado en algo raro, ¿verdad? Es como si tuviera algún tembleque. Unos pequeños espasmos al andar que no pasan desapercibidos. Las redes se han llenado de comentarios, la gente especulando que si estrés, que si cansancio extremo, que si algo peor, un salseo en toda regla. Y ahora, zas. Ha salido a la luz, o eso dicen, la razón de verdad. Y os aseguro que no es lo que la mayoría pensaba. No es por falta de sueño, ni por una dieta muy estricta, nada de eso. Parece que la cosa va por otro lado, y es algo bastante peculiar, la verdad. A ver, para ser honestos, cuando vi los primeros vídeos y leí los comentarios, yo también me quedé un poco mosqueada. ¿Qué le pasa a Demet? ¿Está bien? La hemos visto en eventos en la alfombra roja, y siempre con esa elegancia, pero de repente, un pequeño tic, un movimiento involuntario. Y claro, las mentes calenturientas empiezan a volar. Se habló de todo, desde problemas neurológicos hasta excesos de fiesta, lo típico. Pero lo que yo creo que está pasando, y esto es mi opinión personal, es que a veces la fama nos pone en un pedestal que no es real. Nos creemos que las estrellas son de otra pasta, invulnerables. Y resulta que son personas con sus achaques, sus momentos de debilidad. Quizás esos espasmos son simplemente la respuesta de su cuerpo a algo. Porque según las últimas informaciones, la causa de esos espasmos al caminar estaría relacionada con una condición, digamos, un poco menos común de lo que imaginamos. No es algo grave de ojo, pero sí es algo que puede afectar a la coordinación y generar esos movimientos. Y resulta que tiene un nombre. No os lo vais a creer. Muchos dicen que esto es una distracción, una forma de desviar la atención de otros temas. Pero yo sospecho que es más bien una cuestión de salud que se ha hecho pública, y que, como todo lo que hace Demet, genera muchísima atención. Es humano que pasen estas cosas, ¿no? Nos puede pasar a cualquiera. Lo que sí me llama la atención es cómo, de repente, todo el mundo se ha convertido en médico o en detective. Analizando cada paso, cada gesto. Y claro, cuando sale la verdad, ¡boom! Todos quieren saber más. ¿Y cuál es esa verdad que nos ha dejado así? Pues parece ser que está relacionado con la discinesia paroxística disquinética. Sí, lo que oís. Una cosa así como movimientos involuntarios que aparecen de repente. A ver, no os asustéis con el nombre, que parece más complicado de lo que es. En muchos casos, es algo que se puede controlar o manejar. Pero claro, para una actriz que vive de su imagen, que está constantemente expuesta, pues es un inconveniente y más si se nota. Lo importante aquí, en mi opinión, es que ella ha decidido hacerlo público, o se ha filtrado, y ahora la gente está hablando de ello. Y es una oportunidad para que todos sepamos que estas cosas existen, que no son magia negra ni nada parecido. Simplemente nuestro cuerpo tiene sus formas de reaccionar. Ahora bien, pensadlo bien. ¿Creéis que esta revelación va a cambiar la percepción que tenemos de Demet Özdemir? ¿O seguirá siendo la misma actriz por la que suspiran muchos? Porque a veces las imperfecciones nos hacen más humanas y, por qué no decirlo, más interesantes. Pero la pregunta del millón es, ¿creéis que esta explicación de los espasmos es la definitiva o que todavía hay más salseo detrás?